Bienvenidos a la parte 10 de libros históricos. Hoy estaremos viendo un bosquejo general del libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel es la continuación del anterior libro. Acá entrará en escena de manera eh, contundente el reinado de David o la monarquía bajo David. El nombre se encuentra en el canon hebreo. Primera y segunda de Samuel constituyen un solo libro para los judíos y se conoce solamente como Samuel. La división de estos dos libros fue dada en la Septuaginta y allí se los conoce como primero y segundo de Reinos. Actualmente, primera y segunda de Samuel son dos diferentes libros. El primero de ellos contiene 31 capítulos, cuyos personajes centrales son Elí, el sumo sacerdote o el sacerdote, Samuel, quien llegaría a ser su reemplazante, Saúl y David, los primeros reyes de Israel. El segundo libro de Samuel contiene 24 capítulos y comienza con la muerte trágica de Saúl y el ascenso de David hasta los últimos días de vida del rey más famoso que tuvo Israel. Cuán interesante es poder encontrar los tesoros en cada una de las enseñanzas vividas por estos hombres que marcaron una parte esencial de la historia de Israel. Se dice que el tema central de Segunda de Samuel es la historia del pueblo hebreo durante el reinado de David. El texto clave se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 16, donde podemos ver el llamado, o más bien la confirmación y el cuidado de Dios para David. El nombre de David se repite 280 veces en este segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel es importante, básicamente por dos razones principales. Porque muestra el establecimiento firme de la monarquía en el periodo más poderoso de Israel, una etapa en la cual el pueblo de Israel fue unificado y llegó a ser una de las potencias más importantes en ese periodo. También podemos resaltar el hecho de que en este libro se encuentra el pacto davídico, este pacto que haría con este hombre y que tendría una incidencia posterior. Este pacto se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Por la importancia, por la importancia que demuestra este hecho, vamos a leer detalladamente los versículos. Y dice la palabra de Dios: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este fue el pacto más bien que Dios hizo con David, un pacto que procedería a trascender la historia hasta el tiempo de Jesús.
Y si bien podemos notar que hace referencia de Salomón, su hijo, pero también hace cierta referencia a un hecho profético que sería más adelante. Cuán importante es notar que tenemos un Dios de pactos, un Dios que toma la iniciativa de poder desarrollar una historia con el ser humano. Muchos eruditos se han puesto de acuerdo en que el hombre no puede hacer pactos con Dios, pero Dios sí los hace con los hombres. De esa manera es que podemos llamar a Dios el Dios de pactos. En esta posible cronología vamos a encontrar también que los dos libros, tanto primera como segunda de Samuel, fueron escritos en un periodo de 140 años. Desde más o menos el año 1050 antes de Cristo hasta el 966 antes de Cristo. Primera de Samuel, como dijimos, tuvo un periodo de casi 100 años de historia, mientras que el segundo libro de Samuel abarca un tiempo de 40 años de historia. Los personajes centrales van a seguir siendo Saúl y David, obviamente, además de Dios, como el elemento central y unificador del pueblo de Israel. Quiero animarles a que puedan encontrar estos tesoros escondidos dentro de estos libros. Preciosa historia que abarca diferentes enseñanzas de advertencia, pero también de esperanza. Cuán importante es vernos frente a un hombre que pasó tantas vicisitudes como David. La Biblia dice que tenía el corazón de Dios. Pero aún teniendo el corazón de Dios, David llegó a pecar. Y el pecado más terrible que él cometió fue el adulterio con Betsabé. La historia nos relata de cómo planificó la muerte del esposo de Betsabé y cómo posteriormente Natán, después de casi un año de ese hecho, vino a reconvenir a David. Muchos estudiosos se ponen de acuerdo de que este hecho marcó la vida de David, y no solo la suya, sino la de sus generaciones posteriores, pues la espada nunca se apartaría de su casa. Y eso lo vamos a ir viendo hasta el final de los días, tanto así como Absalón, el hijo mayor, quien intentó varias veces derrocar a su padre de diferentes formas. Y aunque finalmente no lo logró y fue asesinado por Joab, el general de David, podemos encontrar quien finalmente terminó matando a Absalón no fue Joab, sino fue el mismo David. Pues el pecado de adulterio fue la firma que sentenció a sus hijos y fue la consecuencia fatal del adulterio y de la muerte del esposo de Betsabé. Qué interesantes historias que nos dan un panorama completo de las consecuencias del pecado. Que Dios nos ayude a poder discernir correctamente estas enseñanzas.